Sige, stasuna akademizmos. Taihawa. Buenas tardes a todas, a todos. Mito, César, Yasnaya, Emiliano, y a las personas que ya se conectaron a esta transmisión. Les damos la bienvenida a este espacio, a esta oportunidad de hacer una conversación, de hacer un diálogo con un investigador que ha estado en la región Mije y cuyo trabajo hemos conocido en los últimos años, pero que nos gustaría mucho profundizar. Esta serie de entrevista al entrevistador y que en otro momento va a ser entrevista a la entrevistadora, es una serie que propone el Colmix, el colectivo Mije, para conversar con las y los investigadores que han desarrollado sus trabajos en nuestra región. Algunos trabajos los conocemos, ya sea por nuestros estudios o también porque conocimos en su momento a estas personas, pero hay muchos otros trabajos que no hemos tenido oportunidad de saber, que tal vez supimos en algún momento que andaba un Agats preguntando a algunas personas, pero que en realidad no, nunca supimos de qué iba. Justamente nos están preguntando qué significa Agats. Agats es no Mije. Entonces, queremos conversar, queremos platicar en esta serie con todas las personas no Mijes que han estado haciendo preguntas en nuestra región. Ojalá, y hemos visto que varias y varios investigadores, personas que trabajan en centros de formación en universidades han compartido este trabajo y esperamos que pueda ser un ejercicio que pudieran replicar en las diferentes comunidades o en los diferentes espacios en los que ustedes mismos han realizado sus trabajos y que de verdad esperamos que nadie esté etnografiando este ejercicio. Entonces, con esto quiero dar la bienvenida y presentar brevemente a Emiliano Soya Márquez, que es actualmente profesor investigador de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Él es licenciado en Historia por la UNAM, maestro y doctor en Antropología por la Universidad de Londres, y fue justamente en esta etapa cuando él realizó su tesis en la Sierra Mije. Ha trabajado temas relacionados con historia de la relación entre el Estado, la antropología y los pueblos indígenas, las concepciones de la geografía y el espacio entre los pueblos de la Sierra Mije de Oaxaca, y sus intereses giran alrededor de la historia política de los pueblos indígenas, la historia de la antropología en México, la relación entre diversidad ambiental y cultural y la antropología del intercambio. Otro aspecto importante a resaltar de lo que actualmente hace Emiliano es que da clases, está formando nuevos antropólogos. Entonces nos parece que también esa posición en la que está es bastante importante para poder darles una perspectiva diferente a los que se están formando en estas áreas y de cómo pueden realizar sus investigaciones en las comunidades. Entonces, además de todo esto, es plantear algunos cuestionamientos, abonar también a algunos debates que ya se han dado desde hace varios años de la relación de las ciencias sociales, especialmente la antropología con los pueblos indígenas. Entonces, esperamos que este sea un buen ejercicio y el inicio de una serie de muchas conversaciones. Emiliano, tienes 20 minutos para hablarnos de tu trabajo y después de esos 20 minutos vamos a hacer una serie de preguntas y tendrás tiempo para responderlas. Entonces, tus 20 minutos comienzan ahorita. Yo te voy a hacer señas antes de que se cumplan para que puedas ir cerrando. Okay. Bienvenido.
Oigan, pues muchísimas gracias a todos por la invitación, ¿no? Digamos que mi emoción es proporcional a mis nervios, ¿no? Este, pero bueno, me encanta la idea de lo que han propuesto, ¿no? Yo sigo mucho las cosas que hacen en el Colmix, ¿no? Y bueno, con Ta, con Yasna, nos conocemos ya desde hace algunos años, ¿no? De manera más reciente con Mito y con César, y bueno, más o menos interactuamos cotidianamente o con cierta frecuencia en el Facebook, pero la oportunidad es muy linda y la valoro mucho, ¿no? Eh, Hace ya, creo que 12 años que estoy vinculado a la cuestión de la Sierra Mije, ¿no? Eh, Salvo un periodo de 4 años que no fui, siempre he estado yendo por lo menos una vez al año, ¿no? Más o menos. Este, y bueno, ha sido un proceso. Tú me pedías un poco que hablara de los hallazgos y eso, y no sé muy bien si tendría capacidad para sintetizar, ¿no? Como que mi relación con la sierra, con los mijes, atraviesa tantos ámbitos de mi vida, no solo profesionales, personales, de cosas que estoy pensando constantemente que no sé muy bien por dónde empezar. Entonces, lo que haría es contarles primero un poco lo que yo iba a hacer originalmente, cómo es que caí en la Sierra Mije, ¿no? La primera vez que yo voy fue como por ahí del 2004, 2005, en plan turismo. Tenía un amigo mío, un historiador oaxaqueño, Huemac Escalona, que hacía una historia, estaba trabajando en una historia del tren en la zona Mije Baja, en Guichicobi, y me invitó a un viaje que iba a ver, ¿no? Él consiguió una camioneta del Ciesas porque era becario ahí, conseguimos una camioneta y resultó que era un viaje que organizaba para sus alumnos Salomón Ahmad, ¿no? Sus alumnos del Ciesas, que primero iba por Guichicobi, después por San Juan Mazatlán, hasta Malacatepec, donde se estaba realizando una Sevilem, ¿no? Una semana de vida y lengua mije que organizaba CER, ¿no? Y yo me pegué a ese grupo, ¿no? Sin intereses profesionales ni académicos por los mijes. Yo estudiaba historia en ese momento, sí me interesaba la historia de la antropología. Y por supuesto estaba la discusión sobre los pueblos indígenas, etcétera, ¿no? Pero me interesaba fundamentalmente la antropología como una especie de instrumento de la construcción del Estado mexicano, de sus imaginarios, de su simbología. Eh, Estudiaba con Federico Navarrete, era alumno de Federico Navarrete, que algunos de ustedes deben conocer por sus obras sobre el racismo, sobre todo, ¿no? Pero Federico, que en ese momento pues era un poco como el enfant terrible de la historiografía sobre pueblos indígenas en México, estaba planteando toda una cuestión de una revisión de la historia de la conquista por una parte, una revisión crítica del mesoamericanismo clásico mexicano, ¿no? Es decir, de todos los mecanismos de representación sobre los pueblos indígenas, ¿no? Eh, y ese era básicamente mi interés, ¿no? Eh, Se atraviesa este viaje a la Sierra Mije, ¿no? Donde además la Sevilem era una cosa muy interesante en ese momento, muy dinámica. Me parece que Ta fue a esa Sevilem, ¿no? Alguna vez te escuché decir cuando eras bastante chiquilla, ¿no? Eh, yo nunca había visto un espacio realmente de discusión intercomunitario gestionado por los mismos pueblos indígenas, ¿no? Conocía cosas de la experiencia del Instituto Nacional Indigenista, porque mi papá había sido funcionario muchos años ahí, ¿no? Eh, y surgió, después hubo cosas que yo me enteré después, ¿no? ¿Por qué había sido la Sevilema ahí? En ese momento había un conflicto muy fuerte entre Malacatepec y San Juan Mazatlán, la cabecera, por una posesión de unos terrenos, entonces había una situación de tensión fuerte, incluso los topiles de Malacatepec venían armados, ¿no? Fueron armados a recibirnos a los límites del pueblo, se había destruido la carretera, habían dejado la cabecera municipal a Malacatepec sin acceso a
luz eléctrica, y parte del interés de SER, de hacer la CEDILEM ahí, tenía que ver con crear condiciones también para la resolución del conflicto, ¿no? Un conflicto que había sido violento y donde había habido muertos y episodios armados, ¿no? Yo eso no lo sabía. Mi primera impresión con la Sierra Mije, yo siempre lo cuento, es despertar, porque habíamos dormido en la oficina de la agencia municipal de Malacatepec, ¿no? Y salir de la puerta y encontrarme con que pues estaba en medio de las nubes, ¿no? Era una mañana temprano y este pueblo estaba rodeado de nubes, ¿no? Parecía que no se lo había tragado el cielo, ¿no? Y esa es mi primera impresión de la Sierra Mije, ¿no? Ese es como el primer recuerdo claro que yo tengo, despertar y decir, esto es el cielo, ¿no? Está lleno de nubes, o sea, las nubes estaban casi físicamente ahí, se las podía tocar, ¿no? Y esa es mi primera impresión, esa fue sin ninguna preconcepción de orden antropológico, realmente sin esperar nada, sin ninguna expectativa de orden académico, ¿no? Y, y a partir de esa experiencia que fue muy linda, ¿no? También fue la primera sensación que tuve, que en ese momento yo ya no la tenía tan clara, pero con los años se ha ido aclarando, se ha ido mitificando, no lo sé, ¿no? Pero es una sensación que lejos de desaparecer ha continuado con los Mijes, que era la sensación de que ya no estaban exactamente en México, ¿no? De que por lo menos estaba en otro lugar donde las cosas funcionaban de otra forma, donde había otra lengua que predominaba, que no era la del español, que no estaban muy clara la presencia de los símbolos nacionales como existían, ¿no? Es decir, que había cruzado como una especie de límite con respecto al país donde yo creía que estaban los Mijes, ¿no? Y digo esto porque, por ejemplo, yo conocía bien Sierra Norte de Puebla por cuestiones laborales de mi papá, ¿no? Y Sierra Norte de Puebla, que tiene una gran presencia de nahuas y de totonacos, ¿no? Es diferente porque en las ciudades o en los pueblos grandes de la Sierra Norte de Puebla hay élites mestizas, ¿no? Que además en muchos casos son élites muy tradicionales, muy racistas, muy conservadoras, del tipo de los auténticos coletos que había, pues, por lo menos hasta la 94, ¿no? Que bueno, ahora deben seguir estando ahí, pero ya son más discretos, ¿no? Y eso no existía en los pueblos mijes, ¿no? O sea, los pueblos mijes a mí me llamaban la atención, entre otras cosas, porque no tenían mestizos y no tenían élites mestizas adentro de los pueblos, ¿no? Entonces, sí había una cierta sensación de que entrando a la Sierra Mije se convertía como en otra cosa, ¿no? Y digo esto porque el retrato de mis recuerdos está un tanto ya manipulado, ¿no? Por mis mismas mitificaciones y eso, pero creo que es más o menos fiel a cierta imagen inicial que yo tuve, ¿no? Mismo tiempo, unos años después de este viaje a Malacatepec, yo me fui a estudiar a Inglaterra antropología por otras razones que tampoco eran académicas, tenían que ver con una relación amorosa que tuve muchos años con alguien que me llevó para allá, ¿no? Y en ese transcurso yo decido que voy a ir a hacer mi trabajo doctoral a la Sierra Mije, ¿no? Que yo tenía esta idea desde cuando había ido a la CEDILEM, a Malacatepec, que quería regresar a la sierra y entonces, bueno, pues el doctorado era la ocasión para hacerlo, ¿no? Y yo fui a la Sierra Mije pensando en una serie de problemas que a mí me interesaban, que estaban conectados con mi trabajo como historiador de la antropología y de la formación del Estado mexicano, que era tratar de ver cuál era la presencia del Estado mexicano, cómo se había construido el Estado mexicano en el contexto de los mijes, ¿no? Y para esto yo estaba como muy influenciado por una serie de lecturas que venía haciendo ya de hacía varios años con respecto a el Estado posrevolucionario y sobre todo la presencia de los caciques, ¿no? Caciques posrevolucionarios que podían ser indígenas o no indígenas en distintos contextos, en Michoacán, en el Estado de México, en San Luis Potosí, y del caso emblemático de Gonzalo N. Santos, en fin, estos personajes. Y cuando uno leía cosas sobre caciques, con los que se encontraba era
con este libro que es tan raro, ¿no? Pero que es un libro muy leído, ¿no? Que es Los caciques de la sierra, justo se me ha olvidado el nombre del periodista católico, ¿no? Pero que es la historia un poco, una especie de relato periodístico sobre Daniel Martínez de Ayutla y Luis Rodríguez de Zacatecas, ¿no? Que leyéndolos y eso, pues parecían personajes, digamos, como emblemáticos, representaban todo lo que el Estado mexicano había hecho con los pueblos indígenas y cómo había sido el tipo de alianza fundamental, ¿no? Con eso y con una información de sobre un plan carretero que se había hecho, creo que en época de Brena Torre, gobernador de Oaxaca, ¿no? Que se había hecho un plan de carreteras para la Sierra Norte que nunca se llevó a cabo, entre otras cosas, porque fue impedido por una serie de intereses caciquiles que tenían que ver con Zacatepec, etcétera, ¿no? Yo quería estudiar eso, yo quería estudiar la conformación del territorio como una especie de proceso de formación del Estado y ver cuál era el papel de los caciques en toda esta historia y qué había pasado con los caciques mijes, ¿no? Es decir, yo pensaba que la Sierra Mije era un lugar altamente penetrado por la racionalidad del Estado y por esta lógica caciquil que pensaba, viéndolo de fuera, que era el fenómeno predominante, ¿no? Es decir, yo quería hacer un poco historia del Estado con los mijes como casi como pretexto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en 2008 llego a la sierra, llego a Tlahuitoltepec, ¿no? Me habían hecho un ofrecimiento de ir a Totontepec, ¿no? Un delegado de la CDI que era de Totón, pero que cometió el error de presumirme Totón como el pueblo más aculturado de la región Mije, ¿no? Y yo obviamente dije, no, pues yo no quiero ir a un pueblo muy aculturado, ¿no? O sea, yo quiero ver the real deal, la cosa exótica acá, ¿no? Y entre una cosa y otra, que además no quise entrar a través de las organizaciones, también me habían dado unos contactos a través de SER, yo decidí lanzarme a Tlahui, ¿no? Por mis pistolas y sin conexiones con los canales habituales, con los que muchos antropólogos que trabajan en la Mije se suelen mover, que son o a través de los maestros o a través de las organizaciones políticas locales. Yo llegué un poco de la nada, ¿no? Y así me recogieron, como una especie de niño perdido que andaba por ahí queriendo hacer preguntas sobre caminos y sobre músicos y sobre el pasado de los caciques, ¿no? Y en ese proceso, y ese proceso en realidad ha sido una cosa como muy, muy larga y de varios años y de muchas reflexiones que ahora parecen más ordenadas, ¿no? Pero que me tomó mucho tiempo entender, ¿no? Porque lo que me fui dando cuenta es que entre los mijes predominaba, o si no predominaba, por lo menos existía una fuerte tradición política de rechazo del Estado, ¿no? Que no era exactamente una cosa que yo había leído, por ejemplo, en Alicia Barabas, que tenía un librito sobre Congoy, ¿no? Que hablaba del milenarismo de los mijes, ¿no? Y por qué los mijes les gustaba tanto el Congoy, porque pues era la promesa de la liberación, como eran un pueblo subalterno, oprimido, colonizado, Congoy en realidad era una imagen mítica que reflejaba una aspiración de liberación que iba a llegar en algún momento, ¿no? Cuando se abriera el cerro y saliera el señor del cerro y se restaurara una especie de orden que había existido antes de la dominación española y mexicana, ¿no? Y yo empecé a ver esto, ¿no? Y no me convencía, ¿no? Y por otro lado, me llamaba mucho la atención ciertos fenómenos que veía, ¿no? Desde muchos compañeros que, si no eran anarquistas, eran medio anarcófilos, ¿no? Es decir, yo conocí una gran cantidad de mijes que habían leído un montón de Kropotkin y que habían leído Bakunin, ¿no? Muchos de ellos chavos que venían de Chapingo, por ejemplo, ¿no? Habían pasado por sociología rural de Chapingo o por alguna de las agronomías de Chapingo
Y yo decía, pero ¿y estos cuates qué? O sea, Chapingo es un centro acá de difusión del pensamiento anarquista, o es que estos también traen una sensibilidad diferente, ¿no? Me acuerdo mucho Sócrates, ¿no? Que dirigió la radio en Tlahui mucho tiempo, ¿no? Eh, el mismo Pepe Díaz Gómez, ¿no? Tener conversaciones así sobre anarquismo ruso del siglo XIX, ¿no? En plena sierra. Y cosas que, por ejemplo, digamos, no tanto el sector de la cabecera municipal, de los jóvenes educados ya en la universidad, sino de repente yo hablaba, me acuerdo mucho con algunos comuneros, ¿no? A mí me dio mucho por trabajar en las rancherías, ¿no? Yo trabajé mucho en las rancherías de Tlahuitoltepec, ¿no? Por lo menos me las conozco todas las que había en ese momento, ¿no? Y Rancho Nejapa, por ejemplo, pues era medio mi base para trabajar, porque además yo quería trabajar la periferia de la periferia, ¿no? Es decir, no trabajar en el centro, porque también pensaba que en el centro las relaciones se modificaban mucho con respecto a lo que uno veía en la cabecera municipal. Yo decía, si uno ve a los mijes de la cabecera municipal, pues quizás las ideas de Octavio Paz sobre los indios hieráticos, ¿no? Sí tienen sentido, ¿no? Pero pues es porque la gente ahí pues está en la formalidad y está la autoridad y eso, ¿no? Pero si uno se va a la cabecera, pues va a ver que la gente, los hombres son cariñosos con sus niños, la gente está mucho más suelta, es decir, hay otro mundo también ahí adentro, ¿no? Eh, y muchos comuneros me acuerdo que me decían, usted viene del Estado de México, ¿verdad? Es una pregunta que se repetía un montón. Y yo al principio decía, bueno, pues es que esta gente mije de las montañas, pues no, seguramente no entiende bien la geografía nacional mexicana y no sabe distinguir la Ciudad de México del Estado de México. Yo le decía, no, yo no vengo de Toluca, ¿no? Yo vengo de la Ciudad de México. Y la insistencia de ese era, no, usted viene del Estado de México, ¿no? Y eso me pasó muchas, muchas veces, ¿no? Así que incluso yo lo fui probando para ver si no era una alucinación antropológica mía, una proyección de mi deseo antropológico. Y no, en algún momento lo que me di cuenta es que la gente lo que me estaba preguntando es que si yo venía del Estado mexicano, ¿no? Y estas cosas a mí me empezaron a hacer como mucho ruido, ¿no? Es decir, tratar de entender qué era lo que pasaba. Y lo primero que me di cuenta, pues es que la gente aquí no se sentía mexicana, ¿no? Y eso que, primera sensación que un poco a mí la primera que me produjo fue un pequeño sentimiento de que se me rompió el corazón, ¿no? Es decir, porque había un elemento de igualdad que nos unía, que había desaparecido, ¿no? ¿Cómo que no? Ustedes no son mexicanos como yo, ¿no? ¿Por qué había esa distancia, cierto escepticismo con respecto a lo mexicano, a lo nacional, ¿no? Y Te eso no quedan era producto, 2 minutos. Y esa conclusión no era producto, como había explicado siempre el indigenismo y la antropología tradicional, producto del aislamiento ni de ignorancia. La familia con la que trabajaba habían sido migrantes que conocían campos de Sinaloa, Chiapas, ¿no? Es decir, había una especie como casi de cosmopolitismo mije que al que esa distancia con respecto al Estado mexicano y a la nación mexicana no se explicaba solamente en términos de su ignorancia como indígenas aislados tradicionales, ¿no? Sino que representaba otra cosa, otro tipo de pensamiento, otra corriente de pensamiento que se explicaba a través de la autoridad, de una idea de la igualación de las relaciones sociales, que después, bueno, yo me metí a trabajar el tequio, me metí a trabajar el servicio, me metí a trabajar la fiesta, ¿no? Y un tratar de rastrear esta historia de resistencia por una parte frente a la dominación estatal, pero también de construcción de un pensamiento político propio que no es el del Estado, ¿no? Durante mucho tiempo me gustó la idea de decirle que los pueblos mijes, sostenía yo que los pueblos mijes eran un pueblo sin Estado, ¿no?
Después hubo que hacer una serie de modificaciones porque también este dualismo muy antropológico de Estado, no Estado, tampoco terminó de ser convincente, pero básicamente, digamos, si me dijeran cuál fue el hallazgo, ¿no? El hallazgo yo diría que la Sierra Mije, un límite real, auténtico, no ideológico, aunque también tiene una carga ideológica y simbólica, de, eh, que los hacía sentir mal, que los hacía sentir que su país estaba incompleto por tener gente que no se sentía parte de la nación o parte del Estado. Eso había que darle su valor y tratar de entenderlo y aprender de ello. Y lo que he hecho desde estos últimos 12 años, pues es tratar de entender qué es eso. Básicamente yo diría que ese es mi proyecto académico, intelectual en relación y personal en relación a los mijes. Gracias, Emiliano. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera ronda de preguntas. ¿Quién quiere empezar? ¿Yas? ¿Qué tal si vamos en orden de cómo estamos en la pantalla? Mito. Hola a todos, estoy muy contento de estar acá, de empezar mi colaboración con el Colmix. Y pues bienvenido Emiliano y a todos los que nos están viendo. Yo te diría que ya no puedes tener mención honorífica porque hablaste de aculturación en Totontepec. Ese fue tu primer strike, así que ten cuidado. No, yo te quería preguntar, partiendo sobre todo de que tu trabajo lo inicias con ciertos autores que han hablado de la posibilidad de sociedades sin Estado, pero más aún de sociedades contra el Estado. Esa diferenciación me gustó mucho. Y estaba yo pensando que la Academia Mexicana, aun cuando existe todo este discurso de objetividad y todas esas cosas, pareciera que existe sin cuestionamientos el discurso de que el conocimiento tiene que servirle a la patria, ¿no? Y ese es como el eslogan pues de las, no solo de las instituciones como CONACYT, sino de las escuelas técnicas a las que fuimos, etc. Pues lo que a mí me parecía es que, aunque parezca que aunque hay una contradicción, nadie la cuestiona si es que los intereses, siempre y cuando los intereses sean los de México. Yo quería preguntarte, primero tu opinión, pues, al respecto, pero también desde tu experiencia. ¿Cómo podríamos lograr, y si es deseable, que conocimiento mexicano producido en el seno de una academia mexicana que pertenece a un Estado sirva para intereses de otro proyecto que probablemente esté en directa confrontación con esa academia? Ya sea que esté escrito o no, o que sea explícito. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos en la academia, tendemos a no escribir nuestras verdaderas intenciones muchas veces. Sería eso, o sea, que aunque parezca que sea una paradoja que una academia de un país nos pueda servir a nosotros para enfrentarnos al Estado que sostiene ese país, no me parece una paradoja abstracta, sino una pregunta bien directa que deberíamos hacerle a los que vienen a estudiar. Y me gustaría conocer tu opinión, ya sea que la des ahorita o cuando termine la ronda. Gracias. César. Bueno, buenas tardes. Gracias por participar en estas entrevistas, Emiliano.
yo no conocía el trabajo que habías hecho en la región, sabía que habías estado acá y bueno, no había tenido la oportunidad de leer los documentos que amablemente compartiste. Y pues mis preguntas, como no conozco mucho del área antropológica, mis preguntas más bien son de tipo metodológico o algo así, ¿no? Pues la primera y muy obvia es justo estos resultados de estas investigaciones de tu trabajo, como de tu investigación. Eh, en el doctorado, pues, ¿qué tanto han sido difundidas dentro de la región o qué tanto han sido comentadas? Si hay planes de hacer eso o qué perspectiva tienes al respecto, ¿sí? Para que muchos más de los de la región pues conozcamos estas reflexiones. Y otra pregunta que me gustaría también plantear, yo creo que para muchos antropólogos es quizás la pregunta, es si en tu caso tú conociste varias comunidades, no solo Tlahuitoltepec, pero pues el lenguaje quizás antropológico lleva a decir o hablar pues, de los mijes, ¿no? Nosotros somos conscientes en la región de que hay diferencias entre las distintas comunidades y entonces yo me pregunto en qué medida se pueden hacer generalizaciones a partir de lo que uno investiga o lo que uno ve en una comunidad o dos o tres para un pueblo indígena que pues tiene más de 100 comunidades. Y bueno, esas preguntas. Gracias. Ahora yo quiero hacer las preguntas a las preguntas que hicieron Mito y César. Bueno, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a Emiliano por digamos, abrirse a esta posibilidad de este diálogo. Yo también estoy muy emocionada porque creo que tiene muchas implicaciones. Y bueno, voy a tratar de ser breve, que es algo que no se me da, para plantear mis preguntas. La primera pregunta que tenía que hacer es, mi comunidad ha sido como muy poco visitada, digamos, a diferencia de Tlahui u otras, por antropólogos y antropólogas. A veces yo pensaba que era una falta de interés, pero después me di cuenta que era una ventaja, por muchas razones. Y también ha sido muy golpeada en algún sentido en reportar cosas que no son así, ¿no? Estaba viendo desde Bills hasta investigaciones súper recientes con sesgos bien interesantes. Entonces, como que me parecía, empecé a tener una relación muy tensa con la antropología. Y las veces que he colaborado con antropólogos, antropólogas, siempre termino sintiendo que soy como un informante de mi comunidad, o sea, como que estoy dando información que tal vez estratégicamente no debería estar. Entonces, cuando tú trabajas, que bueno, yo tus análisis en general de la realidad aprecio muchísimo, me parecen complejas eh, y es algo que me gusta mucho leer y que me alimenta mucho, entonces respeto mucho tu opinión, tu investigación. Pero ¿cómo lidias con esto de estar hablando de justamente, bueno, desde tu tesis, como a veces estas naciones sin Estado, pero también como comunidades contra el Estado, de lo que dice Class 3, que es un poco en contra de la obsesión que tiene la antropología sobre la creación de la estratificación social o de estructuras sociales que se parecen al Estado? Pero ¿cómo lidias con a veces describir esto en realidad juegue en contra de la propia estructura? Porque puede que una estrategia sea precisamente no, no describir lo que ha pasado con nuestros sistemas normativos, que a veces la descripción antropológica ha jugado en contra. Entonces, las pocas veces que he incursionado en colaboraciones o en trabajos de tipo más etnográfico o antropológico, que es muy poca mi experiencia, no dejo de tener esta sensación de ser un informante del Estado o que eso puede ser susceptible de ser utilizado por la academia justamente en contra de la prevalencia de este tipo de estructuras. ¿Cómo puedes lidiar con esa ambivalencia? Digo, suena un poco fuerte, pero en general la antropología me da esa ansiedad, esta sensación de que estoy reportando cosas de mi pueblo que no debería reportar, de que no debería ser. Esa sería como mi primera.
Ya. Emiliano, si tom 10 minutos para responder estas sencillas preguntas. Eh, tu micrófono, no te escuchamos. No te escuchamos. A ver, Ya. ¿va de nuevo ahí? Sí. Ok. Sí, a ver, yo creo que son como las preguntas que siempre surgen en la relación de los antropólogos con respecto a Tlahui, de los mijes con respecto a los antropólogos, ¿no? Por supuesto, la justificación nacionalista siempre está, ¿no? Este, eh, y cuando no es la patria, es la lucha contra la pobreza, ¿no? O contra la desigualdad, ¿no? Eh, Yo siempre digo que una de las lecciones de, por ejemplo, de la gente de Tlahuitoltepec fue decirme, pues no, acá no somos pobres, ¿no? Aquí siempre la expresión que utilizaban era, acá está parejo, ¿no? Me acuerdo que Cruzada contra el Hambre en algún momento quiso instalarse por ahí y muchas de las opiniones de los que eran autoridad en ese momento era, eso no es lo que nosotros necesitamos acá, ¿no? Entonces, yo creo que la práctica de la antropología en México es muy católica, ¿no? En el sentido de que la mueve la culpa, ¿no? Una culpa que es un poco perversa porque al mismo tiempo implica una buena dosis de dominación, ¿no? Eh, y yo creo que una de las cosas que insisto mucho con mis alumnos es eliminen la culpa del discurso antropológico, ¿no? El antropólogo culposo, ¿no? Que se siente culpable por su origen, a lo mejor urbano, masculino, blanco, profesionista, difícilmente va a ser alguien que va a poder entablar un diálogo medianamente horizontal con la gente que trabaja, ¿no? Porque hay de dos, ¿no? O está el discurso del redentor, ¿no? Del que está extrayendo, haciendo el diagnóstico para ver cómo va a solucionar los problemas de los pobres pueblerinos estos con los que va a trabajar, o otro que también lo practica mucho la izquierda, ¿no? Que es el de, no, la gente con la que trabajo tiene la razón y entonces el ejercicio de descolonización es no intervenir y eso no es un diálogo, ¿no? Eso no construye un diálogo, ¿no? Y no solo eso, sino que además simplifica, ¿no? Escenarios donde yo, una cosa que siempre digo, para entender la Sierra Mije uno tiene que entender que hay varias tradiciones políticas coexistiendo, ¿no? Porque por una parte esta tradición contraestatal, antiestatal, ¿no? Es muy fuerte, pero también hay una tradición del nacionalismo mije que lo que intentó en algún momento fue hacer la Sierra Mije como una especie de mímesis, de imitación del Estado, ¿no? Que es la historia del distrito Mije, hasta cierto punto, ¿no? Que es la historia que a veces es, esa diferencia emerge muy claramente cuando uno trabaja, como hice yo, con maestros y con músicos. El discurso político de los músicos es uno, ¿no? El discurso político de los maestros a veces es muy diferente, ¿no? Está mucho más penetrado por el Estado, ¿no? Y no es que los maestros sean colonizados y los músicos no, ¿no? Sino que hay una discusión real sobre con qué instrumentos se enfrenta a ese Estado, ¿no? A veces con instrumentos que son su imitación, ¿no? Pero en todo caso, volviendo a la posición del antropólogo, yo creo que hay que eliminar la culpa, yo creo que hay que reconocer las contradicciones que genera el trabajo antropológico, las tensiones que genera, ¿no? Y en ese sentido, eso obliga a reconsiderar el tipo de verdad que produce el trabajo antropológico, ¿no? Yo creo que el trabajo antropológico es mucho más interpretativo de lo que queremos aceptar o que a veces la idea de que la antropología es una ciencia, ¿no? Permite hacer.
Yo digo, bueno, pues lo mío es una visión de Akats, ¿no? Sobre la realidad mije, ¿no? Construida bajo ciertas circunstancias, ¿no? Que tiene también su nivel de fricción con la sociedad, ¿no? A mí, cuando presenté mi examen doctoral, me trató un profe un poco mal, porque yo contaba mi tensa relación con un maestro de Tlahuitoltepec, hombre que fue muy importante en la asamblea, ¿no? Con el que tuvimos una relación, pues yo creo que de amor y odio, ¿no? Medio tóxica. Y yo contaba eso en mi tesis, ¿no? Y eso le parecía muy mal porque le parecía una evidencia de que mi trabajo etnográfico estaba muy mal hecho, ¿no? Porque en realidad yo tuve que haberme hecho lo que es la aspiración del antropólogo, hacerme compadre de todo mundo, ¿no? Hacerme familiar de todo mundo. Los antropólogos regresan diciendo, tengo una familia, ¿no? En Tlahui. Y esa idea a mí siempre me ha costado mucho trabajo, ¿no? Y yo digo, no, hay sectores con los que no te entiendes tan bien, hasta en términos generacionales. Es más fácil hablar con ustedes que con otras generaciones donde además intervienen, bueno, un poco los mecanismos de relación de las personas mayores con los jóvenes, ¿no? Si la antropología todo el tiempo se plantea como ese ejercicio unilateral del antropólogo hacia los informantes, ¿no? Pues no hay posibilidades de salvar a la antropología. La antropología siempre va a ser pues un instrumento de dominación, ¿no? Con mejores intenciones, con peores intenciones, pero no va a salir de ahí. Yo lo que creo que la antropología puede hacer es que no solo sirve para decir qué son los mijes, ¿no? O para producir una versión, una definición sobre los mijes, que puede estar más o menos cerrado, sino tiene que servir para desestabilizar ciertas nociones de la sociedad del antropólogo, ¿no? Es decir, hay que inspeccionar la historia del desarrollo del Estado mexicano desde una perspectiva mije, ¿no? Que lo que te enseña a pensar, pues es que a lo mejor tener un Estado-nación no es necesariamente la cosa más chida que hay, ¿no? Que se puede organizar la sociabilidad de otra manera, que el gobierno puede ejercerse de otra manera, que no necesitas una estructura vertical tan grande, tan separada, ¿no? Es decir, ¿qué pasa si empezamos a mirar lo que decías tú en un post el otro día, Mito, ¿no? Hacer antropología de la etnia mexicana, ¿no? Y yo digo, bueno, así como hay cosas que se puede establecer un diálogo crítico con ustedes, ¿no? También yo lo que trato de hacer es utilizar conceptos mijes para la crítica de la realidad mexicana, ¿no? Que eso es lo que creo que es lo que hacen ustedes en realidad, ¿no? Este grupo que está aquí de un poco de intelectuales mijes, ¿no? Pero también la crítica política de lo que ha sido la posición histórica de los mijes frente a las cosas, ¿no? Mm, y tiene que llevarnos a replantear la idea del Estado, ¿no? Finalmente, para eso tendría que servirnos, ¿no? No para salvarlos. O sea, la antropología tiene que dejar de ser redentora, ¿no? Y eso nos cuesta mucho, ¿no? Porque hay como una especie de imperativo moral en las tareas que debemos de realizar, ¿no? Yo diría eso con respecto a lo que planteas, ¿no? Y hay paradojas que no se van a resolver y que está bien que no se resuelvan. ¿Por qué se tendrían que resolver las contradicciones así hegelianamente, ¿no? ¿Por qué no pueden existir las contradicciones permanentemente, ¿no? Que tenemos contradicciones en lingüísticas, ¿no? De cómo organizar la vida política con respecto a la lengua, que es una cosa que ya ha señalado tantas veces. Pues tengamos la contradicción, no resolvamos la contradicción. Resolver la contradicción significa, pues justamente la castellanización, ¿no?
sea, o la mijeización, que está más difícil, ¿no? Es decir, que la ayujización, ¿no? Lo que se ha tratado de hacer es resolver la contradicción que genera la existencia de otra lengua en un territorio común, tratando de decir, bueno, pues que desaparezca una de las lenguas, ¿no? Yo digo, no, mantengamos ciertas paradojas, mantengamos ciertas contradicciones. Eso diría yo, ¿no? César me preguntaba, ay, una pregunta que es tan difícil, ¿no? Y que es tan difícil de resolver en términos narrativos cuando uno escribe sobre los pueblos de la sierra, ¿no? Una de las cosas que les digo, por ejemplo, mucho a mis alumnos es que ustedes junten dos mijes de dos comunidades diferentes, ¿no? Y lo que van a hacer es un ejercicio permanente de la distinción, ¿no? De cómo se dice esto en tu variante, no, pues cómo se dice esto en la tuya, ¿no? Es decir, es la construcción de la diferencia, ¿no? Que desde el punto de vista de alguien que viene de un estado monoétnico, monolingüístico, que fue monorreligioso, nos cuesta mucho, ¿no? Señalar la diferencia en el liberalismo clásico está muy mal, ¿no? Aunque sí seamos diferentes, ¿no? Yo digo, los mijes no vienen de esa tradición, los mijes al contrario, todo el tiempo están explotando un poco sus diferencias, a veces también les crea conflictos, ¿no? Pero hay un enorme placer, por ejemplo, en señalar las diferencias de la variante lingüística, ¿no? La variante lingüística no es un problema, para la antropología siempre ha sido, ¿no? ¡Ay, qué gran dolor de cabeza! Hay un montón de variantes lingüísticas. El Estado no se puede organizar con tantas variantes lingüísticas, ¿no? Estandaricemos, ¿no? Si somos mala onda, pues castellanicemos. Y si somos buena onda, estandaricemos. Una sola versión para todo mundo. Yo creo que la lógica mije es una lógica de permanente exaltación de ciertas diferencias, incluso a nivel ecológico, diría yo, por lo menos de la agroecología mije, que es otra cosa que a mí me interesa, y pues a mí me interesa, por eso pues también te sigo a ti, porque me interesa la biología mije, ¿no? Que es una biología más de Kropotkin que de Darwin, ¿no? Es decir, ¿cómo es la agricultura mije? Bueno, pues tiene un montón de semillas y de adaptaciones a distintas alturas de la montaña, ¿no? La escalera de las milpas mijes, el conocimiento climático mije, dafológico mije. Yo creo que yo utilizo mije casi como una convención para tratar de salir al paso narrativamente de esa cosa que todo el tiempo te lleva a la diversidad y a la atomización, ¿no? Y que yo digo, pues es una de las características interesantes de este pueblo, ¿no? Que Luis Rodríguez quizás quería la zacatepequización de lo mije, ¿no? La experiencia del comunalismo mije, ¿no? De la SAN, de las luchas históricas ahí, pues eran justamente también por la recuperación de la diversidad de la comunidad, ¿no? Entonces, y el pensamiento social nuestro en el sentido del occidente, ¿no? Más que sea medio artificial, tiende siempre a la uniformidad, ¿no? Yo digo, las categorías mijes, ¿no? De pensamiento, la cultura mije permite describir mucho más, descripciones más acertadas y más ricas de la diversidad que la que permite nuestro pensamiento. Yo digo, aprendamos eso, incorporemos eso, no solo para el análisis, ¿no? Y decir, bueno, pues los mijes son así, sino qué pasa cuando empezamos a reflexionar sobre nuestro propio mundo, mi mundo, acá, ¿no? De mestizo, a partir de nociones mijes de la diversidad, pues yo digo, la realidad se multiplica, ¿no? Tiene un efecto muy bonito, ¿no? Tiene un efecto multiplicador sobre la realidad. Que la tendencia, ¿no? Yo a mis alumnos siempre les digo,
no digan que ustedes estudian la realidad social, ¿no? ¿Cuál realidad social, no? En todo caso, la antropología debe servir, igual que el estudio de la ecología, pues para hacernos multiplicar esa diversidad, ¿no? Al final del día, pues ese creo que es el gran problema para un antropólogo interesado en la diferencia, ¿no? En cómo se produce la diferencia, en la producción, los mecanismos de producción de esa diferencia, ¿no? Que son los que están amenazados, ¿no? Están amenazados por el Estado, están amenazados por el capital, están amenazados por la crisis ambiental, ¿no? Para mí esa es una de las grandes lecciones de los mijes, ¿no? Yo sí digo, yo aprendí a pensar la diferencia, la diversidad, no desde la antropología o desde mi antropología GATS, ¿no? Sino aprendí desde mi antropología Ayuk, ¿no? Eso sí se lo digo Emiliano, a mis maestros. Sí. ya nada más, creo, bueno, para cerrar, retomaría la pregunta de Julio, la segunda pregunta de Julio, de tu trabajo, cómo ha regresado a las comunidades, ¿no? Que también tiene que ver con una pregunta que están haciendo aquí en los comentarios sobre el trabajo que tú realizaste, específicamente tu tesis, ¿no? Porque después también has escrito artículos. O sea, tu tesis está en las bibliotecas, está en los municipios. ¿Qué tipo de devolución, o tal vez cuando estuviste allá, no sé, yo me acuerdo que había algunos investigadores que luego daban clases en el bachillerato, no sé, o sea, ¿cuál fue tu forma de devolver posteriormente a tu investigación el trabajo, o si lo hiciste antes, cómo fue, ¿no? Bueno, yo di clases de inglés en el SECAM, digo un poco, esa fue mi pequeño trueque durante mi trabajo de campo, ¿no? Pero la devolución hasta ahora para mí es una asignatura pendiente, ¿no? En buena medida porque siempre me he sentido un poco inseguro frente a las cosas que produzco, ¿no? De someterlas a la perspectiva, ¿no? Nunca había tenido un espacio hasta hoy, ¿no? Y todavía estoy esperando a publicar el libro, ¿no? Que se supone que tendría que salir el próximo año, y lo que sí tengo el compromiso es de que voy a sacar una versión, aunque sea autopublicada, traducida probablemente al Mije de Tlahui, ¿no? Pero no, yo sigo en deuda con ustedes, o sea, yo sigo escurriéndole el bulto al servicio y escapando de la asamblea, ¿no? Y sí lo voy a hacer, ¿no? O sea, pero también yo siento que había ideas que necesitaba madurar, que necesitaba comprobar, que necesitaba mejorar mucho mi conocimiento lingüístico, ¿no? Yo me fui como buen antropólogo mexicano, digo aquí para que ya no me regañen, ¿no? Pues sin ninguna consideración hacia la lengua, ¿no? Así de, ¿no? Yo hago antropología, ¿no? Eh, sigo estudiando la lengua, ¿no? Y alguna vez me preguntó, ¿no? Y yo le dije, hasta que no aprenda a hablar bien el mije, no quiero sacar el libro, ¿no? La vida académica me va a exigir otra cosa, ¿no? Y créanme que sigo pensando en la devolución, ¿no? Cómo tiene que devolverse. Está pendiente esa asignatura, no lo tengo claro, y tampoco quiero caer en ciertos mecanismos demagógicos de la devolución, ¿no? O sea, también creo que hay que empezar a reconocer que hay una demagogia de la descolonización, y del antropólogo colaborativo, ¿no? Que también a veces produce una nueva forma de hacerse pendejo, con disculpa de la palabra, ¿no? Pero bueno, es algo que lo único que puedo decirles es que sigo pensándolo. Ok, lo vamos a anotar ahí, como en pendientes de la entrevista con Emiliano,
Va a aprender Mije y luego va a traducir una versión de su tesis. No, yo no la voy a traducir, no, voy a conseguir un Pensé traductor que para eso calificado. ibas a aprender la lengua, pero está bien. Vamos a hacer otra ronda de preguntas para ir cerrando. Y si alguien de los que algunos de los que nos están viendo quieren hacerle una pregunta a Emiliano o una pregunta más general sobre este espacio, también pueden irlo poniendo porque al final sí vamos a compartirlo. Entonces ahora empezamos con Yasnaya, por favor. Híjole, todo lo que acabas de decir así me da para muchas más preguntas, pero otra vez voy a tratar de ser breve. Con Ta, bueno, voy a retomar algo que en realidad Ta ha dicho, es si la investigación se financia con dinero público, bueno, esto da pie a un buen debate, debería aplicarse la ley de consulta sobre qué cosas se pueden investigar sobre nuestras comunidades como pueblos indígenas. En ese sentido, yo llegué incluso a pensar, digamos, en una parte muy radical, que la antropología tendría que, o sea, que las personas que hicieran antropología de su contexto, que podría ser muy interesante, como etnografía del Estado o, por ejemplo, colonias que tienen muchas cerradas de gente muy rica, o escuelas de gente muy rica, o sea, que la mirada antropológica se fuera y que era urgente que se fuera del otro lado. Tú hiciste un cambio de historia a antropología, lo cual me parece muy interesante. Pero, por ejemplo, en las preguntas que tenemos, que yo siento que hay mucho, bueno, conversando con más personas y mis propias preguntas, van un poquito más encaminadas a la historia y en su utilidad de replantearnos muchas cosas sobre nuestras comunidades, o sea, trabajo de archivo, todo ese tipo, y en esos, a veces la antropología me queda debiendo mucho porque es como que, bueno, pues nos estás contando o cuentan, por ejemplo, cómo funciona nuestro sistema de cargos, que ya lo conocemos, igual nos da una mirada distinta que no habíamos visto, pero pues que para nosotros es como de, pues es lo que siempre hacemos, pero yo quiero saber, por ejemplo, qué pasa con los sitios arqueológicos en la región Mije, cómo fue la estructura de la época colonial, en ese sentido. Y no sé, ¿tú qué piensas de esta posibilidad que plantea Ta? Si la investigación en muchos casos se paga con dinero público, entonces que pensar en una consulta y hasta habíamos pensado contar hacer una lista de temas que nos surge, que necesitamos, igual con la lingüística, nos surge esto para nuestros procesos y tal vez tener todo un menú de, fíjense que, digo, no nosotros nada más, como en un proceso mucho más consensado, no sé, pero que necesitamos saber esto y podrían investigar esto, dado que ustedes tienen más accesibilidad, considerando que los jóvenes indígenas, menos del 2% accedemos a educación superior y bueno, mucho menos a este tipo de carreras. Entonces, tal vez, no sé, ¿qué pensarías tú de una colaboración así, donde las comunidades también nos puedan, por ejemplo, hay mucho que estudiar sobre lienzos, hay muchas cosas que nos da curiosidad saber y hay muchas cosas que nos sirven para los procesos de ahorita, por ejemplo, en lingüística. Tal vez hacer otra vez ese tránsito de la antropología a la historia, que se diferencia, no sé por qué razones, con la etnohistoria, pero que pudiéramos tener ese menú de temas que podían ser muy interesantes para nuestras comunidades. Sí, a ver, yo creo que hay temas de los que no hablo, ¿no? Y porque varias veces se me ha pedido explícitamente que no hable de ciertas cosas, ¿no? Entonces, nunca fue demasiado formal, ¿no? Pero sí creo que hay cosas de las que no se hablan y que la gente ha pedido que no se hablen, ¿no? Y hay otras cosas que efectivamente son un riesgo, ¿no? Yo creo que el Estado, a pesar de lo que decía Foucault, que hablaba mucho de la relación saber-poder, el Estado también tiene una relación estupidez-poder, ¿no? Entonces, tampoco es que el Estado mexicano últimamente sea tan culto como para estar leyendo antropología y pensar, ¿no? Su aproximación es bastante más brutal, ¿no? Pero con respecto al tema del dinero público, una de las cosas que, por ejemplo, en la Iberos estamos
planteando, no sé si va a caminar, es la necesidad de que las universidades o, por ejemplo, el mismo CONACYT se convierta en una consultoría de tipo social que pueda trabajar directamente con los pueblos y comunidades del país, ¿no? Esto a partir de qué? De ver en toda esta controversia con la 4T y el foro consultivo científico y tecnológico, que se armó una de estas habituales discusiones sobre si se está acabando la sociedad civil. Yo me metí a ver qué era el foro consultivo científico y tecnológico, que se supone que es el que representaría a los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, y resulta que es una asociación civil que funciona con fondos públicos, fundamentalmente de CONACYT, y que en su consejo directivo tiene a la Coparmex, tiene al Consejo Nacional Agropecuario, que es el que aglutina generalmente a los grandes productores rurales, sobre todo el norte del país, pero no exclusivamente, ¿no? Que trabajan para la agroindustria de exportación, ¿no? Y los investigadores. Y yo lo que decía es, y eso se supone que es la instancia civil, ¿no? De la sociedad civil que orienta la investigación. Yo decía, pues, ¿por qué no hay representación de las comunidades, de los sindicatos, de las organizaciones campesinas, ¿no? ¿Por qué ellos no pueden nunca dirigir la política científica del país, ¿no? Es decir, a los pueblos indígenas les reservamos el lugar de que si acaso, pues, se les consulte lo que nosotros queremos hacer con ellos, ¿no? Es decir, a mí se me ocurre una idea y si soy buena onda, pues les doy chance de que no esas se pronuncien con respecto a qué. Yo digo, ese mecanismo tiene que cambiar, ¿no? Y hay una propuesta con la Ibero que es no que la universidad vaya a los pueblos y diga, vamos a hacer esto sobre agua, vamos a hacer esto sobre medio ambiente, vamos a hacer esto sobre lengua, sino decir, bueno, pues mira, yo tengo todos estos recursos disponibles, ¿no? A los pueblos, ¿qué les puede interesar de esto? ¿No? ¿Qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren y en qué términos quieren? ¿No? Entonces, yo creo que ahí sí, y eso tendría que exigirse para el CONACYT, ¿no? Lo que pasa es que, pues creo que del neoliberalismo vamos a pasar al neodesarrollismo, ¿no? Y en ese sentido, pues no veo mucho espacio como para la participación de los pueblos y las comunidades, pero se tendría que plantear, ¿no? Yo creo que las comunidades tienen mucho más, tendrían que tener mucho más derecho, ¿no? A plantear, pues, cuáles son los temas de la agenda, ¿no? No sé si necesariamente una cosa normativa que estableciera qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer, ¿no? Hay un espíritu liberal en mí que dice, no, espérame, ¿no? Pero que sí hay cierta lugar en la agenda que no tienen, ¿no? Es decir, que ustedes siempre están a merced de lo que a nosotros se nos ocurra, ¿no? Y de repente hay ciertos pueblos, yo me acuerdo que a mí me habían dicho que tuviera cuidado en Tlahuitoltepec, porque los de Tlahui eran bien malvados con los antropólogos, y me habían contado de unos, creo que eran de la ENA y de la UPN, que los habían sometido a la humillación terrible de tener que limpiar una escuela antes de discutir si se iba a hacer el proyecto que querían, ¿no? Y bueno, los investigadores se sintieron muy ofendidos, ¿no? Y se fueron a otra comunidad. Yo dije, bueno, pues entendieron mal el principio de la reciprocidad, el principio del tequio, etcétera, etcétera, ¿no? Y pues no es tan indecente que te pongan a limpiar la escuela, ¿no? Como paso previo a discutir. Pero yo sí creo que esas relaciones tienen que cambiar, ¿no? Que tiene que haber una especie de proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Era algo que Floriberto tenía muy claro, ¿no? Es decir, los mijes también tienen que ser sus propios antropólogos, tienen que ser sus propios biólogos, tienen que ser sus propios profesores, ¿no?
yo creo que no hay que llegar al punto del nativismo de decir, bueno, pues somos completamente autárquicos en términos de la producción del conocimiento y vamos a hacer todo nosotros. También es interesante tener visiones de fuera, ¿no? Pero sí tiene que haber un control mucho mayor de qué se hace, ¿no? Y a dónde se destina eso, ¿no? Yo sí conozco gente, además, que no hacen ni siquiera pasos de obligados, que es decir, de dónde vienen los fondos de tu investigación, ¿no? La cantidad de antropólogos que no se preocupan ni siquiera por mencionar, ¿no? De dónde están obteniendo el dinero en el trabajo de campo, pues es muy grande, ¿no? Pues no sé, eso se me ocurre, ¿no? César. Respecto de lo que menciona, hay una pregunta que he tenido, no solo sobre la antropología, sino sobre muchas otras carreras o áreas del conocimiento. Si es posible en este caso, una antropología Ayub, una antropología Mije, después de lo que tú conociste, después de lo que tú viste. Sí, es que ya estaba, ¿no? O sea, si yo llego a tener algún mérito es que descubrí la antropología Yuk que no habíamos escuchado, sobre todo no habíamos escuchado, ¿no? Es decir, hay un pensamiento antropológico entre los Ayuk, ¿no? Y justamente como respecto a esta cuestión de la diferencia, de esta especie de teoría de la diferencia, yo creo que hay una larga tradición de pensar en sí mismos y en los otros, ¿no? Es decir, la tensión identidad-diferencia, yo creo que atraviesa muchas espacios y estructuras y formas de vida del Bayuk. Y no solo eso, sino que además, digo, igual que pensamos la filosofía alemana, ¿no? O sea, nadie piensa en la filosofía alemana y dice, pues hay una filosofía alemana, ¿no? Sabemos que hay tradiciones dentro de la filosofía alemana y grandes debates entre el idealismo alemán y el materialismo alemán. Yo creo que con los Ayuk pasa lo mismo, ¿no? En términos políticos, creo que eso está muy claro, ¿no? Ya no sé si llego tan lejos, pero sobre todo estando en Ayutla, pero también en otros pueblos, donde la figura de Daniel Martínez, por ejemplo, no es necesariamente la figura del cacique así medio rulfiano, ¿no? Que es en otros lados, ¿no? Y que yo digo, bueno, pues es que pues a lo mejor la gente de Ayutla pues tiene mucho aprecio por su tirano, ¿no? Local. O hay una idea que debemos revalorar de qué significó ese tipo de liderazgos y qué condiciones sociales dentro de la misma Sierra Mije permitieron que emergieran, ¿no? Digo, yo creo que hay nacionalistas mijes, ¿no? Así como hay unos ácratas, ¿no? Hay unos que son más como de una tradición nacionalista y creo que a veces eso no se expresa de manera pura, que a veces los nacionalistas son medio ácratas y a veces los ácratas son medio nacionalistas, ¿no? Y que hay tradiciones de pensar, lo mismo que en la música, ¿no? O sea, ahí queda muy claro que, pues no sé, que hay tradiciones de interpretación y de ejecución y de composición que la gente que hace música en la Sierra Mije tiene muy, muy clara, ¿no? Yo no sé si eso existe todavía, pero cuando yo estuve la temporada larga ahí, la discusión era, los músicos ya de más edad decían que toda la música que producían los jóvenes sonaba pura banda sinaloense, ¿no? Y los otros, bueno, pues defendían su posición estética frente a la música que hacían y frente a la música que se ejecutaba antes, ¿no? Es decir, yo digo, claro que hay antropología, ¿no? Que no sea de una disciplina como la nuestra, ¿no?
no quiere decir que no haya pensamiento antropológico y tradiciones del pensamiento antropológico que todo el tiempo están generándose ahí, ¿no? Sí. Vito. Sí, yo, en alguna ocasión yo estaba una charla sobre, que derivó en la cuestión de la romantización de las comunidades y estas cosas que también ya se volvieron como un lugar común. Y un compa, Sebastián Espina, que si nos escucha le mando un saludo, decía que a su vez él le había escuchado, no recuerdo si a Joel Aquín o a Don Marcos, que la postura de si ellos romantizan el capitalismo, ¿por qué nosotros no vamos a romantizar nuestras comunidades, ¿no? Y un poco en ese sentido iba mi pregunta inicial, en que si el Estado mexicano ha instrumentalizado sin ningún empacho a la antropología, ¿por qué no nosotros hacemos lo mismo cuando los antropólogos llegan con nosotros? Y estas discusiones pues las tenemos nosotros y las hemos tenido, pero pues aprovechando que estás tú aquí, es en ese sentido, más allá de un dilema ético que entiendo que no es menor cosa, pues, me refería exactamente a cómo podemos poner desde una postura totalmente utilitarista una tesis al servicio de nuestros proyectos. Y en ese sentido también va esta segunda pregunta. En alguna parte de tu tesis planteabas que el concepto de nación es un poco lejano a los mijes. Y sí, digamos, sobre todo si lo concebimos desde el Estado, nación como Estado. Sin embargo, como ahorita recién mencionaste, y qué bueno que lo mencionas, también hay un nacionalismo mije. No, yo no estoy tan seguro de que sea directa consecuencia de la época de los caciques. A lo mejor en forma sí, pero no sé qué tanto haya una relación de causalidad directa, pues. Lo pongo como duda porque yo tampoco lo sé, por supuesto. Entonces, en esta línea del nacionalismo mije, sí se piensa muchas veces en términos estatales. Esto es quiero decir, en la necesidad de la creación de instituciones supracomunitarias. Hasta cierto punto, si no leo mal la historia, la ASAM pudo querer haber sido eso, ¿no? Y eso, tu opinión, cómo utilizamos tu tesis para responder a estas preguntas que nos hacemos. No es que te pidamos que nos las resuelvas, nosotros lo charlamos y de hecho tenemos hipótesis, sino tú cómo responderías a esta pregunta, sobre todo pensando en ventajas y desventajas, totalmente instrumental. Como ventaja, pues la posibilidad de fortalecimiento, pero como desventaja, pues esta postura tiene claramente influencia de la ritualidad estatal, pues. No sé si logro elaborar mi pregunta. No, claro, digo, pues son un poco las preguntas que yo me hago, ¿no? Entonces no sé, no las tengo tan resueltas, pero voy a lo primero que me dices. Cuando yo estudié, y también un poco por influencia de Federico Navarrete, había una especie como de necesidad, que creo que era muy de los años 90, de tratar de mostrar la modernidad de los pueblos indígenas, ¿no? Es decir, un poco era oponerse al discurso que este binarismo, esta oposición entre tradicional y moderno, con la que se construía todo el discurso sobre los pueblos indígenas que venía del Estado, de la academia, ¿no? Y en ese sentido, un cierto revisionismo histórico, antropológico, lo que trataba de hacer era mostrar que los pueblos indígenas eran constructores de la modernidad como otros, ¿no? Con una forma peculiar de hacerlo, ¿no? Con su propio, sus propias características identitarias, ¿no? Pero que eran gente moderna, plenamente, ¿no? Que no se las podía excluir de la modernidad. Y yo pensé eso durante mucho tiempo. Parte del interés sobre los caciques venía por ahí, ¿no? Es decir, era la experiencia de la modernidad mije, donde los mijes pues también estaban construyendo el Estado mexicano por revolucionario con instrumentos más o menos parecidos a los de otros, ¿no?
Y había la idea de que cierta alteridad política, ¿no? Cierta diferencia política fundamental, no era un producto, no era real, sino era una romantización de la antropología, ¿no? Era el deseo del antropólogo de encontrarse con algo súper diferente, ¿no? Y yo, después de la experiencia de los Mijes, y lo digo esto a cuento de lo que dices de la romantización, yo digo, no, si hay una cosa que es diferente, ¿no? ¿Cuáles que son constructores de la modernidad como todo mundo? No, sí tienen algo que viene de otra tradición, ¿no? Que es contemporánea, ¿no? No es que sea este producto extraño de primitivizante de una cosa que se quedó atorada en el tiempo y sobrevivió. No, es contemporánea nuestra, pero sí es diferente. Aguirre Beltrán, Gonzalo Aguirre Beltrán, el gran antropólogo indigenista, decía una cosa que era muy interesante, que yo en mi tesis de licenciatura la retomaba como la expresión más acabada del indigenismo. Aguirre Beltrán decía una cosa así como, y en ese lenguaje de él, del antropólogo de los 40, 50, decía, los indios no pueden pensar la nación, ¿no? Él decía que los indígenas no podían pensar la nación, que si acaso podían pensar la comunidad, ¿no? Y yo me acuerdo que esto me parecía, cuando estudiaba historia, me parecía terrible, ¿no? Me parecía la expresión típica del nacionalismo mestizófilo mexicano opresivo que le negaba racionalidad, creatividad, capacidad de pensamiento a otros, ¿no? Pero después de estar haciendo trabajo de campo con los Mijes, yo dije, quizás es cierto, no es correcta la formulación de Aguirre Beltrán en el sentido de que no pueden, ¿no? Es decir, de que tienen una especie de tara colectiva o individual, ¿no? Por la que no pueden pensar la nación. Lo que pasa es que lo que pueden pensar es otra cosa, ¿no? Y para empezar, pues empezando porque imaginan el mundo y practican el mundo sin la necesidad de la propiedad privada. Yo tengo compañeros que hacen antropología del Estado, ¿no? Que dicen, no, todo lo que tú dices es una exotización, ¿no? O sea, Emiliano es como de los antropólogos exotistas, ¿no? Que además leen a Viveiros de Castro y a antropólogos brasileños y esto, ¿no? Y que quieren encontrar así como unas cosas puras, ¿no? Y eso no existe, porque lo que existe es una modernización homogenizadora, imperial, y lo que hay que entender pues, no es las comunidades indígenas, ¿no? No es un pensamiento indígena, ¿no? Propio. Digo, yo no creo que haya pensamiento indígena, creo que hay pensamiento ayuki, y yuki, y de otras cosas, ¿no? Pero sí digo, sí hay otra cosa ahí. Y si el primer paso es romantizarlo, pues está bien. Y hay que fetichizar la comunidad y la comunalidad a veces nos parece excesiva en sus formulaciones, como las de Luna o las del mismo Floriberto, pues qué bueno, ¿no? ¿Por qué no? No, tú no pienses eso, tú no idealices tu comunidad, ¿no? Esa es otra forma también de dominación, que es muy de la izquierda, es muy de los marxistas, por ejemplo, de decirte, no, eso es ideología, ¿eh? Eso es falsa conciencia, esa idealización que tienes tú de tu comunidad, eso no existe, lo que existen son comunidades campesinas, ¿no? Que pertenecen a la clase campesina que están subordinadas al capitalismo, subordinadas de manera fea, dependiente, atrasada, ¿no? Pero comunalidad, un pensamiento político zapoteco, mije, no, eso es una idealización, ¿no? De ciertos intelectuales alucinados, ¿no? Aliados con otros antropólogos igual de alucinados, ¿no? Yo digo, cuidado, ¿no? Ahí sí que cuidado con la izquierda y cuidado con la derecha, ¿no? Que todo el tiempo te está diciendo, no, la neta es el marxismo, ¿no? O quién sabe qué otro pensamiento. Entonces yo digo, pues sí, si hay romantización, pues qué bueno, ¿no? Mejor equivocarnos en la romantización que acertar con lo otro.
Y además, el proceso histórico, y ahí sí yo digo, yo sí soy un antropólogo histórico, ¿no? Que mira al pasado, que sí trata de mirar el archivo, trata de mirar los testimonios, trata de mirar un poco el paisaje, porque sí digo, a ver, a mí hay gente que me dice, no Estado, los mijes, claro que los mijes son unos cuates que están subordinados al Estado, ¿no? Y el Estado todo el tiempo los manipula y todos sus conflictos vienen del Estado, ¿no? Esta cosa de que ahí se acaba el Estado, eso es una ficción, clastreciana de Emiliano, ¿no? Con la que trata de obtener ventajas para vivir en el mundo académico. Y yo digo, no es cierto, porque el proceso histórico sí nos muestra que ahí donde imperaba como religión de Estado el catolicismo, los mijes no tenían religión de Estado, ¿no? Donde el Estado se construye con una lengua que es el español, una lengua nacional que es el español, oficialmente reconocida o no, yo digo, pues estos cuates pues no hablan español, ¿no? Sí lo conocen, pero no lo hablan, ¿no? Ya no dirá, bueno, cada vez se habla más, ¿no? Y eso es un problema. Donde impera la propiedad privada, yo digo, pues los mijes no tienen propiedad privada, ni siquiera tienen propiedad estatal colectiva como el ejido, tienen propiedad comunal. Incluso desde el punto de vista de un análisis materialista, yo creo que sí se puede comprobar históricamente que esto no es un fenómeno ideológico creado por la mente anarcófila de un antropólogo, sino que sí hay una diferencia, sí hay un proceso donde pues hay unos cuates que son diferentes, ¿no? Si eso es el no Estado, a lo mejor en algún momento caminamos hacia una definición mejor, ¿no? Ahorita estamos hablando de definiciones negativas, no tienen el Estado, están contra el Estado, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es avanzar a decir qué sí son, ¿no? Y en una de esas va a resultar que no son ni en el Estado ni contra el Estado, que hay una polis mije, ¿no? Yo en ese ensayo que les distribuí, lo empiezo con una frase de Hannah Arendt sobre la polis, ¿no? Que dice que la polis no es el lugar físico, sino el lugar de conversación, ¿no? Y yo digo, pues, ¿qué más conversadores que los mijes, ¿no? Donde la palabra, ¿no? Y la poética de la palabra, de la autoridad, y lo que se dice en la asamblea, ¿no? Digo, eso tú lo has estudiado, Mito. Tiene un lugar importantísimo. Entonces, si hay, y esa palabra no es solamente ritual y retórica, como a veces le gustaría pensar a la antropología, ¿no? Ahí se están discutiendo cosas, ahí se están hablando cosas. Entonces, yo lo que digo es, yo veo cosas que publica César, veo las cosas que piensa Ta, veo las cosas que haces tú, que hace Yasna, que hace Chop, que hace un montón de gente, ¿no? Y digo, pues claro que hay pensamiento mije, ¿no? Hay música mije, hay deporte mije, ¿no? Hay básquetbol mije, que en sí mismo, pues que es casi como una especie de deporte en sí mismo, ¿no? Hay biología mije, pues sí, ¿no? No es exacta, porque en su práctica y en sus procesos no se genera de la misma manera que se genera en otros contextos, ¿no? Te voy a interrumpir ahí para justamente agarrar eso último que dijiste de lo de biología y también compartir lo que están comentándonos en el chat de la transmisión para, al final de que termine de leer estos comentarios, pedirte, Emiliano, que resumas así, bueno, que hagas una intervención pequeñita de cierre de 3 a 5 minutos, o sea, como de qué es lo que no puedes dejar de decir en esta conversación, y así cada uno de los compañeros del Colmix también van a cerrar con una reflexión final, que también pueden ser preguntas que queden pendientes, ¿no? Como de por qué es necesario o no es necesario tener este tipo de diálogos. Entonces voy a iniciar, bueno, varias personas mandaron saludos, desde Mérida hay una persona que estaba conectada hace rato, no sé si sigan. Francisco Vergara Silva justamente habla de que
dice, me parece más adecuado a los tiempos que corren, creo, pensar en entramados más que humanos mijes que en biología mije. Biología es un término recalcitrantemente colonialista, demasiado anclado al siglo XIX euroamericano, ¿no? Ahí seguramente Julio tendrá alguna cosa que decir. Cuando hablabas, creo, de lo que decías a tus alumnos sobre la culpa, es Canicaco, que no sé quién sea, pero dice que no se trata de culpa, sino de empezar a problematizar la epistemología en términos de justicia epistémica. Se trata del carácter ético y político de hacer investigación. Sofía, saludos mamá, dice que pues las EBILEMS también siempre han sido un espacio para dar a conocer los trabajos y entonces ojalá que regreses a otras EBILEM, ¿no? Fidencio Servín Juárez dice que Occidente no es lo mismo Europa diversa que lo occidental mexicano. La diferencia y diversidad se encuentra igual entre las comunidades no indígenas. ¿Cómo identificar a una comunidad indígena? Lalo Méndez dice que todo el diálogo que se está proponiendo es vertical. Que para Emiliano, antropología, ¿para qué? ¿Para quiénes? Armando Guzmán Alcántara, de Totontepec, que sería bueno que los resultados de tu trabajo estén en la región, y esto creo que hilado con algo que dice después, no importa si no está traducido, pero estaría bien que esté disponible, sobre todo porque ya hay muchos compañeros paisanos que pues, ya leen inglés, entonces que ese no sea un impedimento para que el documento ya empiece a circular. Carmen Castillo, antropología a pedido, y ahí los primeros debemos estar abiertos a ello. Somos los antropólogos y lograr que esto oriente la investigación de las instituciones para las que elaboramos. Otra vez Canicaco, que cómo pusiste tus recursos disponibles para hacer la investigación, asumiendo que los conocimientos que te dieron, que le dieron sentido a esta investigación fueron los conocimientos de otro. Y que en qué sentido tu investigación no es extractiva, colonial y repite las formas de poder saber de las que habló en su cita de Foucault. Y Laura Romero nos comparte una experiencia del Departamento de Antropología de la UDLA sobre una tesista que realizó su trabajo a sugerencia de autoridades, ¿no? Entonces, como una asamblea que estuvo pendiente de su tesis, desde fotos hasta como los cuestionamientos. Entonces, por ahí ya empiezan a haber como ejercicios, ¿no? Y otra vez Fidencio Servín Juárez nos dice que es un desacierto tratar de entender la filosofía y cosmogonía ayuk desde una visión occidental, aunque sea inventando algo como la antropología ayuk. Hablar a nivel de pueblo es más sociología. Bueno, son muchos comentarios y yo creo que si quisiéramos contestar cada una de estas preguntas, nos podemos llevar toda la noche, pero me gustaría que un poco con lo que ya hablamos, con estos comentarios también que han estado haciendo estas personas, cerraras cortito, así como con 5 minutos máximo, con algunas ideas que quieres que se queden, o sea, como que podamos seguir conversando tal vez en otro momento, pero que sea así, chiquito. Y ya a partir de ahí vamos a ir cerrando primero con Mito, luego con César, luego con Jazz, esta conversación, ¿no? Gracias. Gracias. Pues miren, nada más como para cerrar, una idea que se me quedó en el tintero y que creo que es importante también tenerla en cuenta, ¿no? Y pensando como en una especie de programa más amplio del que todo el mundo puede participar. Yo creo que un rasgo muy interesante, que yo lo veo en los Mijes, pero también creo que existe en muchos otros lugares, ¿no? Tiene que ver con la capacidad de transformación de ciertos instrumentos del Estado, ¿no? O ciertas cosas que vienen quizás de la hegemonía, ¿no? De espacios hegemónicos, de construcciones hegemónicas,
que los mijes históricamente han sido capaces de tomar, transformar y reutilizar en buena medida para reforzar esa especie de autonomía que a veces existió de jure y a veces ha existido de facto, ¿no? ¿A qué me refiero con esto, no? Digo, y creo que se manifiesta mucho en el terreno de la educación, ¿no? Quienes han estado alrededor de ciertas experiencias educativas, del mismo SECAM, del bachillerato intercultural AYUC, ¿no? Tienen un poco esto, ¿no? Es decir, no es solo una historia de resistencia la suya, ¿no? Decir, no, esto no lo vamos a hacer y no vamos a adoptar esto y no vamos a adoptar esto y esta cosa jamás la vamos a hacer, sino que tiene también que ver con agarrar ciertas cosas, ¿no? Como desarmarla, deconstruirla y quedarse con cosas que les gustan, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Y eso es un poco lo que estoy trabajando últimamente, que eso es lo que pasó un poco con la historia del catolicismo, ¿no? Es decir, que aunque tiene una historia muy compleja en términos de su relación colonial y eso, hay un momento donde, aprovechando una debilidad del Estado colonial de la Iglesia Católica, que venía del declive de los dominicos a finales del siglo XVIII, donde es muy claro cómo los mijes van incorporando la Iglesia y un montón de cosas dentro de su lógica cultural y de su lógica política, ¿no? Dentro de su estructura de gobierno. Y esto no es sincretismo, ¿eh? No es simplemente una amalgama que de repente se hizo ahí y ya la gente no distinguía qué era nativo y qué era importado y empezaron a hacer una práctica, ¿no? Yo creo que hay ciertas prácticas de los pueblos serranos donde tienen muy claro qué se hace en la iglesia, ¿no? Qué se hace en el monte, qué se hace en otros espacios. Y eso a mí me parece siempre un ejemplo de esta capacidad de transformación de lo estatal, ¿no? Y que lo que hace es decir, yo lo que digo es que ustedes lo que hicieron fue hacer del cristianismo un elemento de una religión politeísta, ¿no? Cuando siempre se piensa al revés, ¿no? O sea, siempre se piensa que el cristianismo lo que hace es erosionar los politeísmos y irlos sustituyendo por una forma de monoteísmo. Yo digo, aquí le metieron como reversa al flujo de la historia, ¿no? Lo que pensábamos que era el flujo de la historia, y lograron incorporar una cosa externa dentro de una lógica muy diferente. Y yo creo que ahí sí hay posibilidades de exploración de cómo se ha hecho esto, en muchos campos y con muchas respuestas diferentes, ¿no? Y se acabaron. Y solamente con eso, y gracias por la invitación otra vez. A ti. Mito, un comentario final, como que puede quedar abierto si quieres, pero algo. Sí, muy rápido, pues que nos disculpen, es el primer programa, estamos, los formatos pues los estamos poniendo a prueba, ojalá vaya mejorando conforme pasen los episodios. A Emiliano agradecerle mucho por prestarse a ser tundido. También nos interesó mucho el regresar los materiales a la comunidad, y como eso está muy dicho y creo que así tiene que ser y esa es la prioridad del proyecto, también quisiera yo subrayar que habría que leer la tesis si alguien puede, y así comprometer a Emiliano que nos la deje por acá, tal vez la subimos a alguna página de Colmix, y decir que hubo pasajes que me gustó mucho, brillantes, yo llamaría algunos pasajes, algunos otros como el de los caciques no me gustaron tanto. Y eso, la cuestión de la cartografía, y cuando hablas de Borges, léanlo, será muy rico. Ya luego podemos estar o no de acuerdo, pero será un ejercicio muy rico. Y gracias a todos, saludos a mis paisanos, sobre todo de Totontuve. César, un comentario final. Pues bueno, gracias Emiliano por estar en esta entrevista. Yo creo que el problema está planteado, ya se puso sobre la mesa, y lo que hay que pensar es, bueno, ¿qué va a seguir después? O en el caso de
pues, investigaciones futuras, cómo deberíamos, desde un inicio, como comunidades indígenas, pues, tener una postura al respecto. Creo que están pues, viendo el video varios antropólogos, entonces creo que es un ejercicio muy interesante en el sentido de justo hacer estas preguntas. Bueno, habrá que pensar en justo eso, cómo hacer más, tener disponible pues los resultados de estas investigaciones, y no solo, quizás yo estoy pensando no solo en términos de las tesis, que sí son importantes, pero están escritas al final de cuentas en un lenguaje pues académico, ¿no? Yo creo que también es importante saltar de ese lenguaje a otro lenguaje que es aún otra tarea pues, pendiente, un lenguaje que sea más accesible para un público mayor. Gracias. Gracias, Emiliano. Yasnaya. Sí, como dijeron Mito y César, pues está ahí planteado, ¿no? Da para un buen coloquio y demás, pero también coincido con Mito que la tesis me parece súper importante que podamos leerla. Hay muchas cosas igual que me gustaron, pero todas, incluso las que menos estamos de acuerdo en la parte de los caciques, como dice Mito, creo que da pie a un gran debate incluso sobre muchos de esos temas. Muchas gracias por eso. Y también creo que si bien, aparte de todos los cuestionamientos personales y prácticos que tengo con el quehacer antropológico, lo que es verdad es que luego alumbra cosas que hemos normalizado. Casi siempre desde este lado veo las estructuras comunitarias muy endebles, claro, porque estamos participando desde adentro, y entonces vemos todos los peligros y todo el tiempo estamos, no, eso está pasando, o hay que defender esto, hay que fortalecer aquello, y cuando nos vemos en los ojos a veces, no como en tu libro, podemos ver, claro, eso está muy fuerte, ¿no? O sea, como nos permite tener una mirada desde afuera, con todos los peligros que eso implica, pero que creo que es muy importante tenerla también. Pero, como dice César también, a veces tenemos cierto entrenamiento en leer ese tipo de textos, pero es verdad que el acceso a la educación superior de jóvenes de pueblos indígenas, incluyendo el Mije, es no es difícil tener ese puente, ¿no? Entonces la antropología y sus textos siguen siendo muy lejanos, aun cuando estén en español y aun cuando estén en las bibliotecas de nuestras comunidades. ¿Cómo rehacemos eso? Creo que es algo que podemos ir construyendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las personas que nos siguieron en esta transmisión. Solo quisiera cerrar con algunos puntos. Primero, que estamos muy conscientes que este ejercicio que estamos haciendo, lo estamos haciendo desde el privilegio que tenemos de tener una conexión a Internet, de justamente haber tenido un proceso de escolarización que nos llevó a las universidades y que por esa razón hemos tenido acceso a estos documentos o a conocerte o a tener estas conversaciones entre nosotras y entre nosotros. Entonces estamos también muy conscientes del privilegio que eso implica y que no necesariamente esto va a llegar a todas las personas que quisiéramos que llegara, ¿no? Porque el formato y la plataforma ya nos ponen una barrera. En ese sentido, quisiera invitarte, Emiliano, para que, no sé, en unos días nos puedas mandar un video breve, ahora sí, hablando de los resultados de tu tesis, así como de 5 a 10 minutos, que nos pueda servir a nosotros para difundir en la página, o sea, tal cual, como que pueda ser accesible para decir, existe una investigación sobre el estado de los mijes, ¿cuándo se realizó? ¿En qué comunidades estuve haciendo entrevistas? ¿Durante qué periodo? Y entonces, además del documento que va a estar disponible, eso también va a ser como una manera de poder enterarnos más personas que tal vez no tengan acceso a este lenguaje académico, de poder, en palabras más así de, yo fui a investigar a Tlahui, cómo se organizan, cómo nombran a las autoridades, no sé qué es el tema más habitual, o cómo es su proceso educativo y Entonces, 5 o 10 minutos, un video de cuéntanos tu tesis en 5 minutos, ¿no? Y yo creo que eso va a ser algo que podríamos incluso mover más o tratar de ir compartiendo en otros espacios que no necesariamente sean eso.
Por otro lado, hacer la invitación a que en la página de colmix.org vamos a abrir un repositorio que pueden ser links o pueden ser los archivos de los investigadores y las investigadoras que nos vayan proporcionando, o sea, como que nos digan, aquí está mi tesis, entonces nosotros ahí ponemos a disposición ir como recopilando esos documentos. Y bueno, también invitarles a que continúen con estas conversaciones. En 2 semanas vamos a entrevistar a Peric Pitró, espero estar pronunciando bien, que es un investigador francés que ha estado realizando su trabajo sobre cosmovisión y religión, si no me equivoco. Entonces, eso va a ser el 15 de julio. Por el cambio de horario va a ser a las 12 del día, Julio. Creo que sí, pero lo vamos a estar... Sí, ok. De 12 y 1 de la tarde. Ya. Entonces vamos a anunciarlo también en nuestras redes y también sigue abierta la invitación a las investigadoras e investigadores que han realizado sus tesis, sus investigaciones, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado o postdoctorado en la región, pues a que nos contacten y que podamos tener este diálogo y este intercambio. Dios que